Bendiciones, comenzamos con esta nueva clase, con este nuevo día de capacitación, de entrenamiento, aquí en la Iglesia Jesús, Renovación Total en Roa, la Escuela del Espíritu. Gracias Señor por este tiempo nuevo que tenemos delante de tu presencia. Te pido, mi Dios, que tú estés llenando, Señor, nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Que en esta hora, Dios, una fresca atmósfera de revelación venga sobre cada uno de los que están presentes allí, mirándonos, mirando, Señor, y escuchando tu voz, tu palabra. Pon palabras en mis labios, pon palabras, Señor, de bendición, de edificación, de consolación. Aún, Señor, tu palabra, Señor, sea totalmente, Señor, pura, para tocar cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Tú eres fiel, tú eres justo, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Por siempre, Señor, y para siempre es tu fidelidad. Grande eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos todas las gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar invirtiendo, Señor, en tu presencia. Podemos estar mirando, Señor, en tu palabra, la ley de la verdad, la palabra viva, la palabra que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Danos, Señor, discernimiento de espíritus, poder entender, Señor, contra quién estamos guerreando, batallando. Dice tu palabra en Efesios 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Y allí, Señor, es donde va dirigido, Señor, este curso, Señor, a donde vamos a luchar, a batallar, a guerrear en los lugares celestiales. Pero también, Señor, somos seres celestiales y queremos entender hoy, Señor, que juntamente con Cristo estamos sentados a la diestra de Dios el Padre. Por eso, Señor, en este día te rogamos, Señor, oh Espíritu Santo, que obres con poder, Señor. Obres con poder, Señor. Empieza a ministrar, Señor, cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muy bien, habíamos estado entendiendo un poco cómo era el operar y el obrar de las tinieblas en cada vida y en cada corazón. Vimos que el enemigo trabaja en las vidas, en los corazones, a través de hechos puntuales que llamamos situaciones traumáticas. Cuando hay una situación traumática en una vida, llámese un abandono, un homicidio, algo que marcó una violencia muy fuerte en un hogar, abusos violentos, abusos sexuales. Allí se producen traumas de la partida de un familiar de forma repentina. Allí hay dolores y cosas que le permiten de alguna manera a las tinieblas obrar en las vidas. Muchas personas
preguntan o nos preguntan a veces por qué hay algunas personas que tienen mayor influencia espiritual diabólica, demoníaca, que otras. Y justamente el tema de lo espiritual, el campo espiritual, es un campo que no está totalmente revelado. El apóstol Pablo, él mismo decía que algunas cosas podía entender, otras cosas podía verlas como a través de un espejo, oscuramente. Pero el Espíritu Santo nos dé en este tiempo revelación de su palabra para saber. Lo que sí podemos ver es que algunas personas son más sensibles porque han sido objeto de, como yo les dije anteriormente, que hay personas que son más susceptibles, que tienen algún tipo de palabra marcada sobre ellos, ¿no? Una palabra de Dios a veces marcada sobre la vida, sobre aquella persona que sabe que va a hacer un gran impacto en el reino de las tinieblas. Entonces el enemigo va a buscar a esa persona para que bloquearla, para que no haga lo que tiene que hacer en el reino de Dios. Acuérdense ustedes, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico para lo que estamos hablando, cuando el Señor libera al gadareno, al endemoniado de Gadara. Este hombre, dice la palabra de Dios, que estaba entre los sepulcros y que lo ataban con cadenas y que no podían sujetarlo. Fíjense la tremenda fuerza que le otorgaban los espíritus demoníacos, que no lo podían sostener. Y cuando llega Jesús, el Señor, allí a donde estaba este hombre, el demonio, el espíritu, se manifiestan en realidad, porque tenía una legión de espíritus inmundos. Y el Señor justamente es una de las pocas veces donde vemos que el Señor dialoga con el espíritu inmundo. Por lo general no había un diálogo, no hubo en casi ninguna de las veces que el Señor liberó a las personas un diálogo, pero sí con esta persona, y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el espíritu inmundo o el espíritu líder que estaba allí le dice: legión, porque somos muchos. Y después que le hubo dicho eso, el espíritu inmundo empezó a rogarle al Señor que no le dejase ir lejos de aquella región y que le permitiera entrar en un hato de cerdos que había allí cerca. ¿Qué podemos ver con respecto a esta declaración de este espíritu inmundo? Que los espíritus tienen un territorio, que son territoriales, que no se van lejos de los lugares y de las zonas a donde han sido arrojados, o de alguna manera mantienen un orden que es diabólico, por supuesto, pero Jesucristo dijo que Satanás no está dividido contra sí mismo, sino su reino no prevalecería. Y nosotros vemos que el reino de las tinieblas prevalece hasta aún en estos días. ¿Por qué prevalece? Porque cada uno de sus súbditos, digámoslo así, estos espíritus, mantienen una territorialidad, un tiempo, están allí, y cuando ven la ocasión y la oportunidad, cuando se abre la puerta, ellos van a operar a través de un alma. ¿Por qué el espíritu inmundo busca un alma? Porque el espíritu inmundo no tiene una voz y no tiene cómo operar en el mundo físico, son espíritus. Entonces, ¿cómo va a operar? Haciendo la obra del diablo, como habíamos estudiado anteriormente, el caso de Caín y Abel, que decíamos que
Caín mató a Abel porque literalmente, lo dice la palabra, era del maligno. O sea que estaba operando bajo las fuerzas espirituales de Satanás. Obedeció más a Satanás que a Dios, que a su papá, que a Adán, porque el Señor le había indicado cómo debía ser la adoración y el sacrificio, pero Caín quiso hacer lo que quiso, lo que se le antojó. Entonces, en este principio espiritual vemos que hay una falta de sujeción hacia los padres, una rebelión hacia los padres. Y donde hay rebelión hacia los padres, personas que se fueron de sus hogares, personas que fueron desobedientes a sus padres, que no aceptan la disciplina, la corrección. La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos, los hijos aceptan la corrección y el Padre nos corrige. Nuestros padres terrenales nos corregían según a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, nos corrige. Fíjense que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 8, que el Señor Jesús fue disciplinado por la corrección, por la disciplina o de alguna manera, enseñanza del Padre. ¿Y de qué manera le enseñó el Padre? A Jesús, su Hijo. Es un poco duro esto para el Señor y también lo es para nosotros, porque a veces le hacemos preguntas al Señor: ¿por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tantas cosas adversas? Y el padecimiento y el sufrimiento en Dios tiene un fin didáctico, tiene un fin educativo. Y así dice la palabra, que por todo lo que padeció, aprendió obediencia. Obediencia. Dice el Señor por boca del profeta Miqueas: yo prefiero que obedezcan. Obediencia quiero y no sacrificios. Si mi pueblo me obedeciera, dice la palabra de Dios una y otra vez, no serían castigados, no serían tratados con tanta dureza. Y cuando no oyen la voz de Dios, tampoco se obedece la voz de Dios. O algunos es como que no, hacen como que no les habló Dios. Pero Dios habla, Dios te está hablando a ti en este momento, a través de mi boca. Yo, como boca de Dios, estoy hablándote a ti acerca de la obediencia. Porque si nosotros nos sujetamos y llevamos nuestra mente a la obediencia a Cristo, estamos dispuestos a poder enfrentar y liberar a las personas, porque el Señor no va a usar a los desobedientes. ¿Escuchaste? Dios no va a usar a los rebeldes. Dios no va a usar a los que no obedecen a sus padres, ni terrenales ni espirituales. El Padre, Dios, siempre le respaldó a su Hijo Jesús, Cristo, en la tierra, porque Él siempre fue obediente. Y en esa obediencia, cuando el Señor pasaba sus tiempos de oración, sus tiempos de clamor, no quería hacer nada por Él mismo. El Señor Jesús decía: yo no hago lo que quiero, no obro por mi cuenta, sino que hago lo que veo hacer a mi Padre. Si nosotros tenemos esa intimidad con Dios en este tiempo, si nosotros aprovechamos el tiempo en intimar con el Padre, con nuestro Dios, vamos a ver y vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. Y al ver y al poder tener una visión correcta, vamos a obrar correctamente y vamos a poder discernir, tener entendimiento, y en ese discernimiento espiritual vamos a poder limpiar y liberar a las personas.
Necesitamos afinidad con la voz del Espíritu Santo. Recuerde, primero, obediencia al Padre y segundo, afinidad, o sea, afinar nuestro oído a la voz del Espíritu de Dios. Sabes que Dios habla y que en este último tiempo nos habla por medio de su voz, de su Espíritu. Dios envió su Espíritu Santo a nuestros corazones. Dice la palabra, la Escritura en Romanos 8:17. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Entonces, ¿quién es guiado por el Espíritu de Dios? Es el que recibe una orden, una directiva, una directriz del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros somos guiados por una persona que sabe todo, porque es el que todo lo sabe, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros conforme al corazón de Dios, que nos sabe guiar hacia todo lo bueno, hacia todo lo correcto, hacia todo lo que va a traer edificación. Si ese Espíritu está en nosotros y nos guía, ¿por qué nosotros lo ignoramos? Entonces, no ignoremos al Espíritu de Dios, no desoigamos su voz. Entonces, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que estábamos compartiendo, recién algunas cosas que nos salimos del libreto. Hoy yo me salí del libreto, del apunte de lo que veníamos hablando en liberación, porque quería ministrar esto que el Señor puso en mi corazón, que me habló muy fuerte acerca de lo que es la obediencia. Apunten estos versículos, ¿sí? Hebreos 5, versículo 8. Apunten esos versículos, ¿sí? Entonces, el Señor nos enseña a orar. Cuando nos enseña a orar, nos dice en el Padre Nuestro, en Mateo, si usted busca la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, dice: Padre, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, cotidiano, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, y nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Fíjense que la primera oración que el Señor enseña a sus discípulos, a todos los que estaban allí, Él la enseñó muchas veces a esta oración y habla de liberación. Líbranos del mal, libéranos del maligno. ¿Qué quiere decir? Que durante todos los días el enemigo pone y siembra allí alguna palabra, algún pensamiento, algo. Y nosotros cotidianamente, como dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Y no nos metas en tentación, mas libéranos del maligno. O sea que, como decía por allí un hermano, el hermano Hammond, que hablaba que la liberación era participar del pan cotidiano. O sea que la liberación también es el pan de los hijos de Dios. Poder ser libres de pensamientos que durante el día no son de Dios y llevarlos a la cruz, llevarlos y confrontarlos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y decir: Señor, libéranos, líbranos del mal, ¿sí? Y no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque no podemos resistir la tentación. La Biblia dice que no resistamos la tentación, porque la tentación no se puede resistir. Dice así la palabra: resistir al diablo. El diablo se puede resistir, pero Dios, también dice la Escritura, no permitirá que fuéramos tentados más de lo que podamos resistir. Es por eso que al orar nosotros tenemos que decir: no me metas en tentación. Ser humildes adelante del Señor y decir: no,
No es que yo estoy tan fuerte, tan crecido que no voy a caer. Fíjate lo que le pasó a David, que era ya un rey, que estaba allí delante de Betsabé y empezó a mirar a cómo se bañaba esta mujer. Y él fue seducido, atraído, y el espíritu de lascivia, de lujuria, entró en sus ojos, entró en su mente y ya después lo llevó a traer esa mujer y a tener relaciones con ella. Y allí vemos como David, un ungido de Dios, cae, pero ¿por qué? Porque él no le pidió ayuda al Señor, porque él tendría que haber estado en la guerra donde estaban sus soldados, pero él decidió quedarse. Acá hay una enseñanza que el ocio, el no estar en la guerra, el no estar en la oración, el no estar en el servicio a Dios, el no estar trabajando en la obra de Dios, nos puede traer también tentaciones que no esperábamos. No esperábamos que eso llegara. ¿Pero por qué llega? ¿Por qué? Porque estábamos en ocio, porque estamos sin hacer nada, sin trabajar, sin hacer la obra de Dios. Es por eso, mis amados, que ocúpense trabajando en la obra de Dios. Si nosotros no estamos ociosos, si nos dedicamos a la oración, a la enseñanza, a ministrar, a predicar, no van a venir esos pensamientos, esos cuervos. Decía un escritor, Watchman Nee, dice: yo no puedo evitar que los cuervos vuelen o revoloteen alrededor de mi cabeza. Saben que los cuervos son muy malvados, ¿no? Que roban los nidos de otros pájaros, y en esos pájaros a veces ponen los huevos ahí que otros los empollen, y después nacen los cuervos y los cuervos se comen a las otras crías. Y así es como nace la tentación, y después el espíritu inmundo queda allí. Por eso que dice este dicho, ¿no? No puedo evitar que los cuervos revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido y pongan sus huevos aquí. Entonces, no deje que esos pensamientos aniden en su cabeza. Repréndalos en el nombre de Jesús. Reprenda esos pensamientos. No es reprenderse a sí mismo, es reprender a esos pensamientos, ¿sí? Y llevándoles y exhortándole a su mente y a su alma que alabe a Dios, que bendiga a Jehová. Como decía el salmista: yo quiero alabar a Jehová. ¿Hasta cuándo? Decía el salmista. Y entró en una depresión y decía: hoy, ¿cuándo voy a volver a entrar en la casa de Dios? ¿Y cuándo